Capital Sonoro. Ahora. Tras 2 años de trabajos, el Museo Casa de la Moneda vuelve a abrir sus puertas. ¿Con qué nos vamos a encontrar? Luego de 4 días de la avalancha en el municipio de Quetame, Cundinamarca, las labores de búsqueda de las personas desaparecidas continúan. ¿Qué novedades hay? Aumenta el número de pasajeros internacionales en varios aeropuertos del país. ¿De cuántos estamos hablando? Ministerio de Educación Nacional presentó las primeras versiones de 2 proyectos de reforma educativa. ¿De qué se tratan? Ahora, un podcast. Hola, soy Santiago Rivas y esto es Ahora un podcast. Y mi nombre es Juan Pablo Conto. Es viernes, bendito viernes, 21 de julio de 2023 y arrancamos con nuestro dato del día. Hoy en nuestra emisión del informativo, que pueden ver todos los días a mediodía por televisión y por nuestras plataformas digitales, hablamos de los relatos identitarios de Bogotá. Y la conclusión es una: no hay consenso sobre cuáles son esos símbolos de la bogotaneidad. Los cerros, la bicicleta, el Divino Niño, fueron varias las opciones, pero ninguna se logró poner realmente por encima de otra. En el programa se puso la lupa en el centro histórico de Bogotá, habitado por alrededor de 900.000 personas, con una población flotante de entre 1.8 o 2 millones de personas, en donde se aglutinan universidades, museos y lugares patrimoniales que quizás se acerquen o concentren esa idea de Bogotá. Vamos ahora, en Ahora un podcast, con las noticias de hoy. Hola a todos y todas las personas que nos escuchan al otro lado en Ahora un podcast. Los y las saludos de Sydney para contarles que oficialmente arrancó el Mundial de Australia y Nueva Zelanda 2023, que ya tuvo su ceremonia de inauguración con un espectáculo cargado de cultura, empoderamiento y unidad, y que después nos dejó la victoria de Nueva Zelanda por 1-0. Primera victoria en su historia en un mundial ante Noruega, y después, una horita después, en tierras australianas, las Matildas, como son conocidas, la selección local, venció con gol de Cadley de penal por 1-0 a Irlanda. Esto fue por el grupo A y B respectivamente. También Suiza venció 2-0 a Filipinas, Nigeria y Canadá empataron 0-0 y la primera goleada del Mundial estuvo a cargo de España, que goleó por 3-0 a Costa Rica. Ya se acerca también el debut de nuestra selección Colombia, que sigue preparándose, sigue entrenando día a día. Todavía no conocemos ni el esquema que va a utilizar Nelson Abadía, ni el 11 inicial. Está el momento de pruebas. Le recordamos que el partido de Colombia va a ser el próximo martes 24 de julio. Y por último, y para cerrar, la Conmebol tiene un sitio especial. Así que si de pronto usted me está escuchando y está en Sydney, tienen que pasar, buscarlo. Un espacio dedicado única y exclusivamente al fútbol suramericano. Usted puede ir, jugar, tiene invitaciones, van a haber torneos en las canchitas de fútbol que montó la Conmebol para promocionar que al final el fútbol es fútbol, no importa si es femenino o masculino. Y esta activación por parte del ente mayor del fútbol suramericano estará hasta el 3 de agosto. Por ahora, esa es toda la información que les traigo desde Sydney. Quédense conectadísimos con el Mundial aquí en Capital y aquí en Ahora un podcast. Nos vemos. Chao, chao.
Tras 2 años de trabajos, el Museo Casa de la Moneda vuelve a abrir sus puertas al público con una nueva exposición sobre la historia de la economía y la producción de billetes y monedas en Colombia, acercándose a nuevos relatos y perspectivas de la sociedad colombiana en distintos momentos de los usos sociales y culturales del dinero. Le damos la bienvenida a Carol Velázquez. Carol, ¿cómo se armó esta exhibición? ¿Quiénes estuvieron detrás? Hola, ¿cómo están? Es un gusto para mí estar aquí en Ahora un Podcast y bueno, con esta gran noticia que como ya la mencionaron, es la reapertura de la Casa de Moneda y esto lo hacen porque el Banco de la República está celebrando sus 100 años, entonces lo van a hacer con la reapertura y con la nueva exposición que contó con la asesoría del economista José Antonio Campo. Creo que todos lo recordamos porque fue ministro de Hacienda y Crédito acá en Colombia hace poco, en el gobierno de Gustavo Petro. Y digámoslo así, esta exposición lo que es básicamente un relato participativo e incluyente que invita a que todas las personas que participen reflexionen sobre el distinto valor que las sociedades le han dado a algunos objetos o algunas ideas en diferentes momentos de la historia de nuestro país. Entonces, esta exposición está dividida en 8 ejes que abordan temas como la riqueza, el dinero, la salvación, la naturaleza, la identidad, por ejemplo, la salvación y la igualdad. Ok. Cuénteme qué tipo de objetos o qué cosas podemos encontrar en este recorrido. Bueno, pues realmente quienes vayan a visitar esta exhibición se van a encontrar con metáforas, infografías, algunos componentes interactivos y tablas de equivalencia que, por ejemplo, les van a indicar a ustedes cómo o qué precio tenía este objeto en tal época o en tal otra época. Y hay un dato chévere y es que durante todo este proceso de renovación curatorial y museográfica que se dio mientras se preparaba esta exhibición, se encontró un vitral que representa a Santa Bárbara y a San Eloy que está en perfecto estado de conservación. Entonces las personas que pues, también vayan a visitarlo se van a encontrar con este gran vitral. Y la idea, Carol, es generar qué tipo de reflexiones. ¿Cuál es, digamos, el guión de la exhibición? ¿Es para todas las edades? ¿Quiénes están convocados? Bueno, pues básicamente esta exposición lo que refleja es como esa historia de la economía y la producción de billetes y monedas en Colombia. Entonces, supongo que aquí muchos de los que nos escuchan tendrán un billete o coleccionan billetes de otros países o monedas o tienen una moneda muy antigua en Colombia. Entonces, allí ustedes van a ver como toda esa historia de nuestro país reflejada como en esa producción de billetes y monedas. Y pues la idea es que a partir de esto como que uno reflexione prácticamente en cómo han sido esos distintos procesos y coyunturas históricas que se le han dado al dinero en nuestro país. Eso soy yo. Sí, de una, fresco. Una duda, ¿qué le hicieron a la Casa de la Moneda como estructura, como patrimonio arquitectónico que es? Bueno, pues en realidad a la casa no le han hecho ninguna modificación, ya que pues es una casa patrimonio y pues a lo largo de estos años lo que han hecho es mantenerla y conservarla tal cual como es y no se le han hecho modificaciones más allá de colocar los distintos objetos que van a presentar pues esta nueva exhibición. Y aquí quiero recordarles un dato interesante y es que este lugar, que es hoy el Museo de Casa de Moneda, fue una de las primeras edificaciones en Santa Fe en el Nuevo Reino de Granada y fue en esta casa en 1621 en donde iniciaron las labores de acuñación de monedas de toda esta región de Santa Fe. Entonces, pues ahí está la importancia también histórica de este lugar que guarda esta nueva exhibición. Venga, y antes de que se nos olvide, pues lo crucial, ¿cuándo es la inauguración o a qué horas y desde cuándo puede empezar a ir la gente? Claro que sí, no se nos puede olvidar ese dato y es que bueno, el resultado de todo este proceso es que ustedes se van a encontrar con un museo contemporáneo, muy bello y muy accesible para todo el público y la inauguración se va a dar este 23 de julio. Entonces
digamos que a partir de este 23 de julio pueden ir todos los días desde las 9 de la mañana. Entonces nada, es la invitación a que vayan, participen y conozcan la historia económica de nuestro país. Gracias. Muchísimas gracias, Carol. Seguimos con más noticias. Luego de 4 días de la avalancha en el municipio de Quetame, Cundinamarca, las labores de búsqueda de las personas desaparecidas continúan. Esteban Bejarano, cuéntenos qué novedades hay, cómo avanzan los trabajos de los organismos de socorro. Buenas tardes, bueno, les cuento que los trabajos, aunque avanzan allí en la vereda El Naranjal, se han visto interrumpidos por las lluvias que se han registrado durante las últimas horas. Es más, las autoridades realizaron la evacuación de 118 familias de la zona de Puente Quetame y el casco urbano por el represamiento del río Contador en su parte media y alta, lo que puede llegar a generar una inundación u otra afectación. Estas personas fueron trasladadas a albergues temporales dentro del municipio, están en colegios y otros llegaron a donde familiares y amigos. ¿Cómo han cambiado las cifras? Es decir, ¿cuál es el balance reciente de las personas afectadas por esta situación? Las cifras de personas que lamentablemente perdieron la vida sigue aumentando. Van 22 víctimas fatales que han sido halladas bajo los escombros por las autoridades. El más reciente hallazgo, en horas de la mañana, según las autoridades, fue de un cuerpo sin vida de un menor de edad de aproximadamente 10 años. En cuanto a las personas que continúan desaparecidas, son 7, según informaron. Vale, ¿y qué dicen las autoridades? ¿Hasta cuándo seguirán estas labores de rescate? Pues las labores continuarán hasta que puedan hallar a estas personas que permanecen aún desaparecidas. En el punto de la afectación hay cerca de 400 personas de distintas entidades y organismos de socorro quienes están trabajando por encontrarlas. En este momento cuentan con 3 frentes de trabajo. Uno en la vereda El Naranjal, donde cuentan con maquinaria amarilla para remover los escombros. El segundo frente está en Puente Quetame, donde se encuentran realizando dragados en el río. Y el tercer frente se encuentra en Quetame, donde están realizando el acompañamiento a las familias evacuadas. Esteban, ¿sabemos qué planes se vienen para ayudar a las personas afectadas? En cuanto a los planes, al mediodía de este viernes comenzaron a movilizar la estructura metálica para instalar el primer puente provisional para dar paso por esta vía. Realizaron el censo de los comerciantes afectados por esta situación, así como las familias. Desde Quetame realizan pues la invitación a que todos los que quieran colaborar con los damnificados pueden hacerlo llevando alimentos no perecederos, ropa, zapatos, mantas o colchones a la sede de la Unidad Departamental de Gestión del Riesgo de Desastres de Cundinamarca, la cual está ubicada en la Avenida Las Américas con carrera 58, número 905 en Bogotá. Seguimos con nuestra siguiente noticia del día. Aumentó el número de pasajeros internacionales en varios aeropuertos del país. Mauricio Pichot, ¿cómo le va? ¿De cuánto es este aumento? Buenas tardes, un saludo muy especial a todos. El aumento, de acuerdo con las cifras que entregó la Agencia Nacional de Turismo y de Viajes, conocida como ANATO, es del 26%. Esto se dio en el lapso de los meses de enero a mayo del presente año 2023 y está referenciado con respecto al mismo periodo del año 2022. ¿Y cuáles fueron los aeropuertos que presentaron el mayor aumento? Los aeropuertos que presentaron el mayor aumento en su orden son el de Santa Marta, que se llama Simón Bolívar, con un crecimiento del 110% en relación con 2022. En segundo lugar, el aeropuerto El Dorado de Bogotá, que presentó un incremento del 40% en relación con enero-mayo del 2022. El aeropuerto de Cartagena ocupó el tercer lugar con un crecimiento. El aeropuerto de Cartagena, Rafael Núñez, en el barrio Crespo, ocupó el tercer lugar con un crecimiento del 34%. Todo esto en relación con el tránsito de viajeros internacionales por estas terminales aéreas. Bueno, ¿y qué podemos decir de esto? Mejor dicho, ¿cómo interpretar estas cifras? Esto tiene que ver, de acuerdo con lo que se ha conocido, con el buen manejo que presenta Colombia en su economía en el más reciente tiempo, que ha llevado a que en estos meses, entre enero y mayo,
más de 7.060.000 personas transiten en calidad de turistas, de viajeros, de visitantes por estos terminales aéreos. Después del de Cartagena, la ANATO registra al aeropuerto de Río Negro, que sirve a Medellín y a gran parte del territorio antioqueño, con un aumento del 17%, al igual que el Simón Bolívar de San Andrés, con un incremento del 8%, y el Ernesto Cortizos de Barranquilla, con un aumento del 5%. Todo esto relacionado con lo atractivo que resulta para el turismo internacional estas ciudades del territorio nacional. Y nosotros sí estamos bien de aeropuertos para este aumento, estamos preparados. No tenemos los estándares que tienen los aeropuertos más avanzados del mundo, digamos Singapur, Australia y otros países que le llevan un adelanto considerable en infraestructura a los terminales aéreos, pero estos terminales son considerados de un gran tránsito de turistas, sobre todo los que vienen desde fuera del país, a pesar de las dificultades que puedan tener en cuanto a infraestructura. El más avanzado, obviamente, es el aeropuerto El Dorado de Bogotá, y le sigue en ese sentido el aeropuerto de Río Negro en el departamento de Antioquia, que sirve a la capital de esa región. Bueno, muchísimas gracias, Mauricio. Nosotros vamos con más información. Con mucho gusto, un saludo. El Ministerio de Educación Nacional presentó las primeras versiones de 2 proyectos de reforma educativa. Daniela Espitia nos cuenta cuáles son estos proyectos. Hola Juan Pablo, pues mira, en el marco de la conmemoración del Día de la Independencia y el inicio de la nueva legislatura, el Ministerio de Educación Nacional, en cabeza de la ministra Aurora Vergara Figueroa, presentó hoy en una rueda de prensa que estuve acompañando a propósito de esta mañana, las primeras versiones de 2 proyectos de ley. Por un lado, el proyecto de ley estatutaria, y por otro, el proyecto de ley ordinaria por el cual se reformará la Ley 30 de 1992. Ambas propuestas se radicarían en esta legislatura y están encaminadas a reafirmar la educación como un derecho fundamental de todos y todas las colombianas. También pues se propone una ampliación gradual del acceso a la educación superior, entre otros factores. Bueno, ahí ya Daniela mencionaba algo, pero no sé si nos quiera comentar algo más de qué buscan estas propuestas como tal, cuál es el objetivo detrás. Claro que sí, pues mira, con la primera, con la reforma estatutaria, se busca regular el derecho fundamental a la educación. Entonces, este proyecto tendrá una visión integral que recoja desde la educación inicial, pensemos en preescolar, y también la educación media, en bachillerato. Entonces, proponen que se fortalezca el tema de programas de virtualidad y, por ejemplo, un grado 12 que permitiría un acceso progresivo de los estudiantes a la educación superior, pero no se asusten, no es como que sea obligatorio, pues eso está como en charlas, y no se trata como de un año más en bachillerato, sino que es decir que en este grado se podría adelantar algunos semestres antes de pasar a una institución de educación superior. Con el otro, el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, se busca fortalecer el acceso a la educación superior, el financiamiento de las instituciones de educación superior, valga la redundancia, del Estado, ¿no? Las públicas. Y el bienestar educativo, muy importante ahora en la pospandemia, pues por los temas de salud mental que ya conocemos. ¿Por qué? Ellos proponen también que un estudiante que recibe una atención integral, pues garantiza también mayormente su permanencia y que finalmente se gradúe, ¿no? Que es lo que nos interesa. Porque actualmente, pues preocupan en el país los índices de deserción universitaria. Bueno, hábleme un poco, Daniela, sobre cómo se han construido, cómo se ha dado el diálogo con la ciudadanía. ¿Sí responden un poco a esa necesidad de tener a la gente metida en las propuestas? Hola Santiago, ¿qué más? Sí, justamente ese ha sido uno de los focos más grandes que ha tenido el proyecto de reforma a la Ley 30 de 1992, especialmente. ¿Por qué? Porque ha sido construido este proyecto a partir de las voces de los mismos estudiantes y de los profesores. Esto a través de una serie de asambleas y diálogos permanentes que han denominado diálogos permanentes por la educación superior y que se han adelantado en todo el país. De hecho, esta semana se llevó a cabo uno en Bogotá. Todo el sector educativo ha hecho sus propuestas y así resultó pues este borrador de reforma de la Ley 30. Entonces, ¿cómo arranca esto? ¿Cuál es el primer paso para ya presentar estas 2 versiones? Bueno, justo hoy le preguntamos eso a la ministra Aurora y pues preguntándole cuándo se radicaría estas 2 reformas en el Congreso.
Sin embargo, desde la cartera de educación, pues no hay claridad como de una fecha exacta, sin embargo, pues están a la espera de este trámite legislativo, y lo que sí se sabe es que se espera, por supuesto, que se dé en el marco de esta nueva legislatura que arrancó esta semana. Vamos con nuestras noticias relámpago. No se vaya sin saber las siguientes noticias y arrancamos con una judicial. La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia admitió para su estudio una tutela en la cual la defensa de José Manuel Géneco busca que el juicio en su contra se traslade de San Andrés a Bogotá. Recordemos que José Manuel Géneco es acusado de ser el presunto autor del homicidio de su esposa y prima hermana, María Mercedes Géneco, ocurrido el 5 de octubre de 2021 en San Andrés. Una noticia de servicio: los habitantes del barrio Patio Bonito en la localidad de Kennedy ahora cuentan con 629 metros cuadrados de espacio público nuevo que anteriormente se utilizaban para el estacionamiento de vehículos, lavadero de carros y diferentes actividades comerciales que impedían a los transeúntes apropiarse del espacio. Este proyecto fue implementado por la Secretaría de Movilidad Distrital y espera beneficiar a cerca de 3.100 peatones. Con esta intervención, la ciudad sumó un total de 24.282 metros cuadrados de espacio público nuevo con proyectos de urbanismo táctico. Va una de seguridad. En la madrugada del pasado 20 de julio, 7 delincuentes ingresaron a un restaurante para robar la caja registradora del sitio y a los comensales en la localidad de Engativá, en el noroccidente de la ciudad. La cosa terminó en un intercambio de disparos entre delincuentes y la policía de Bogotá. 3 personas fueron capturadas, mientras que las otras 4 lograron huir. Veo tu noticia de seguridad y le aumento una noticia de seguridad, porque según cifras de la Fiscalía en Bogotá, el 44% de las personas capturadas en flagrancia por robo enfrentan un proceso penal. En cambio, solo 1 de cada 10 casos de extorsión conocidos en la capital se judicializó. En lo corrido del año, según la policía, se han realizado cerca de 17.734 capturas en la capital por diferentes delitos, es decir, casi 98 capturas diarias. Sin embargo, el esfuerzo de las autoridades, que han aumentado en 5% la cantidad de capturas, no se está reflejando en mejoras de seguridad ni en la percepción ciudadana al respecto. Recuerden que ahora es más que tele. Ya tenemos andando otros componentes en YouTube, en las redes sociales y por supuesto aquí en podcast. Además, busca Capital Político y de vital importancia para saber lo que pasa en la política y en la cultura de este país y de otros países. Tampoco se pierda nuestro podcast de música, que se llama así porque es nuestro podcast de música, que también encuentran en todas las plataformas de streaming, y despierte todas las mañanas con nuestro boletín en su correo electrónico. Este podcast es producido por Andrés Villamil, la escritura está a cargo de Santiago de Narváez y quien les habla Juan Pablo Conto, y la edición a cargo de Cian Bernardo González. La dirección de los periodistas del Sistema Ahora está a cargo de Andrés Páramo, la de Capital Sonoro a cargo de quien me acompañó hoy, Santiago Rivas, y la de Sistema Informativo Ahora a cargo de María Paula Martínez. Nos reencontramos el lunes a las 6 de la tarde para un nuevo episodio de este podcast. Según Google, mañana tendremos una mínima de 10 grados y una máxima de 18, una gota más caluroso que estos días, y habrá un 20% de probabilidades de lluvia. El domingo irá por la misma línea. No termine el día sin información. Búsquenos en todas las plataformas de podcast y compártalo. Hasta luego. Chao, estimado Juan Pablo. Hasta luego, Santiago. Capital Sonoro.